Hola, bienvenido. Me alegra que estés viendo este video. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de Eliseo y las osas y esos jóvenes. Pero esta es la tercera parte. Así que si empiezas viendo directamente este video, no le vas a entender mucho. Tienes que ver el contexto. Y el contexto está, la primera parte del video, en el canal de Natanael. Te lo dejo acá en la descripción de este video. Y la segunda parte está en el canal de Bastin. Así que vete primero allá para que sepas bien el contexto y después te vienes aquí para ver el desenlace final de esta maravillosa historia donde vamos a llevarnos muchas sorpresas acerca del amor de Dios. Pero sí se aparece al final y le muestra la gloria del Señor, que no es como el ángel que no perdonará vuestra rebelión, como le dice el ángel que será enviado, porque él no, tenle temor, ten cuidado, procede con precaución, porque él no perdonará vuestra rebelión. Ese carácter, vamos a saber de quién es, pero Dios perdona la rebelión y la iniquidad. Um, entonces, se le presenta primero el enemigo y luego al final el Señor a Moisés en el monte Sinaí. A Elías lo mismo, primero el enemigo y luego el Señor. A Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿quién se le presenta primero? Y lo lleva a un monte. Es el tentador. O sea, y al final se le presentan ángeles para servirle. El Señor se le presenta al final dándole comida. Así que aquí vemos una tentación. Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan, arrójate, desciende de la cruz. Y Moisés, si yo soy profeta, vemos una voz hablándole. ¿Qué espíritu le estaba hablando? Si yo soy profeta, que ahora el Señor haga algo maravilloso. ¿Y qué pasó? Se abrió la tierra y se tragó a Coré, a Datán y a Abiram. O sea, se abre la tierra, muere mucha gente por causa de qué? De que Moisés estaba dudando, tenía dudas de si él realmente el Señor había hablado por él. Quería demostrarlo. Elías, su ministerio está siendo puesto en duda. Vienen 50 hombres a buscarlo. Y él dice, si yo soy profeta de Dios, noten el sí. Si yo soy, Condicional. Ujú. claro, si que descienda fuego del cielo y los consuma. Entonces, ¿quién es el espíritu? ¿Cuál es la voz que le está hablando aquí? Es el que le dice si tú eres profeta, si tú eres siervo de Dios, si tú eres hijo de Dios. Pero Moisés y Elías ceden a la tentación. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en la cruz cede a la tentación? Y dice, si yo soy hijo de Dios, me libero y que mis enemigos sean destruidos. Hay destrucción, pero del enemigo, porque él está Mm. tentando. Él envía la destrucción aprovechándose de que han caído, pero Jesús no cayó. Por eso nadie murió con Jesús. A cambio, él murió. Entonces, hay un ajuste de cuentas. Están los tres en un monte. Moisés, Elías y Jesús. Entonces, está Pedro y le quiere hacer un tabernáculo para adorarlos a los tres, ¿no? A Moisés, a Elías y a Jesús y al Cristo. Entonces viene una voz y los ciega, o sea, ellos caen en tierra, Pedro y los otros discípulos. Y dice, solo escuchan la voz, o sea, no están viendo nada. Este es mi hijo, a él oíd. Puede ser Moisés, puede ser Elías, porque no están viendo, o puede ser Jesús el Cristo. ¿Cuál de los tres nos dijo que escucháramos? ¿Cuál será el más importante? ¿Moisés? ¿Será que Moisés es? O sea, entonces cuando alguien les toca el hombro, o sea, imagínense, han quedado solos, o sea, ha escuchado la voz, y alguien les toca el hombro. Entonces, ese debe ser el que nos dijo el Padre que escucháramos. Levantan la mirada y dice la Biblia, solo vieron a Jesús allí. Ujú. ¿Y qué le dice Jesús? No temáis. Así que el Espíritu Y la voz le que nos dice, invita este es mi hijo amado, a él oíd. Él es el a él oír, importante. claro, o sea, no a Moisés, no a Elías, porque ellos cayeron, se dieron la tentación, no representaron bien a Dios, de hecho, mostraron un Dios destructor. Jesús da el verdadero carácter de Dios y dice, a él oíd y no temáis. Ante Dios no tenemos que temer, y creo que bajo ese espíritu y bajo ese filtro y bajo ese evangelio y Cristo, tenemos que filtrar la historia del discípulo de Elías, ¿no?
Ese paralelo está buenísimo porque los discípulos que dejaron cada uno de ellos, Josué, por ejemplo, el discípulo de Moisés, Mm, Josué hizo cosas serias. Tremendo. Y Eliseo también, aunque Eliseo, bueno, no se puede comparar con Josué, pero muy, muy interesante. Y cuando ellos cedieron, mientras explicaba, me puse a pensar, si Jesús hubiera cedido ahí en la tentación, tal vez hubiera hecho demostraciones de poder también. Y hubiera Sí. sido Hubiera seguido dicho, y si yo soy hijo de aclamado. Dios, que se conviertan las piedras en pan, pero no lo hizo. No tentó al Señor. Ujú, ujú. Y el motivo por el cual él fue reconocido después, en la entrada triunfal, fue reconocido como rey, fue reconocido como profeta, como el Mesías, nunca fue por esas demostraciones violentas de poder, sino al contrario, por sanar un criado, por ejemplo, de los enemigos, el criado del romano, por darle perdón a esos que niegan el Tanaj, por ejemplo, los samaritanos que solo creían en el Pentateuco, por cosas así, por ir y pasar tiempo con los cobradores de impuestos, comer, tener a una ex prostituta como discípulo. Entonces, por cosas así, Jesús fue reconocido, fue seguido, contrario a los profetas que mencionó Bastián, Moisés y Elías. Demostraciones de poder, milagros muy buenos, pero también demostraciones de violencia, de aquí yo soy el que manda y a mí se me escucha, porque si no, les va mal. Y ahí hay un diametralmente opuesto con el carácter de Jesús. Totalmente, de acuerdo. Nosotros, por naturaleza, cuando hacemos algo, así sea bueno, somos injustos. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es decir, cuando el hombre por sí solo hace algo, así sea bueno, es injusto. Hacer lo que queremos hacer es injusticia. Pero Dios practica la justicia cuando hace lo que Él quiere hacer, porque todo lo que Él hace es justo. Por tanto, la justicia de Dios en el tópico que estamos tocando no era destruir a los jóvenes, porque la Biblia dice que Dios no quiere que el impío sea destruido, sino que el impío se vuelva de su mal camino. En otras palabras, lo que pasó con las osas, seguramente en la providencia Dios lo permitió, no para destruir a los jóvenes, sino para que ellos dejaran su irreverencia. Es decir, destruyó su irreverencia con un episodio que jamás iban a olvidar, que ellos también habrán tomado como providencia divina y habrán aprendido la lección. Salieron de su injusticia para aprender la lección que Dios les dio, y Dios consiguió su objetivo, hacer justicia, quitarle la irreverencia a esos jóvenes y llevarlos al lugar donde Él los quería tener, en una reverencia especial. Creo yo que ese era el objetivo de Dios y seguramente a largo plazo se consiguió. Me gusta ver que Jesús no aparece maldiciendo a nadie, solo maldijo una higuera. Y si analizamos el proceso, la higuera finalmente iba a ser lo que fue cuando el Señor la maldijo. Iba a llegar a ser abono, porque cuando la higuera es maldecida por el Señor, se seca. Pero el secarse no quiere decir que deja de ser, sino que ahora se convierte en abono para la tierra. Vuelve a ser tierra, pero no es una destrucción para acabar con ella, sino que la convierte en lo que era mejor. ¿Qué era mejor? ¿Que fuera una higuera de apariencias o que fuera abono para la tierra? Para mí, mejor mucho más que sea abono. Pero vemos a alguien lleno del Espíritu Santo emitiendo lo que se podría llamar como una maldición. La Biblia no dice que lo maldijo, pero sí dice que lo trató de manera muy dura. El apóstol Pablo, hablándole a Bar Jesús, quien se interponía en una obra que estaba haciendo Pablo con un hombre muy influyente en ese relato, y Bar Jesús se oponía para que la obra de Dios no se hiciera. Y dice que Pablo lo mira de frente y le dice: hijo del diablo, no cesarás de oponerte a la obra de Dios, por eso quedarás ciego. Pero qué interesante que la Biblia no dice que quedó ciego para siempre, sino por un tiempo. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios no tienen el objetivo de matar o de acabar al pecador, sino de hacerlo reflexionar para que se vuelva de su mal camino. Lo que Dios hizo fue permitir que Bar Jesús fuera ciego. Como era espiritualmente ciego, también fuera físicamente, y así, como nosotros valoramos más lo físico, entendiera lo que es estar ciego espiritualmente. ¿Cómo? Cuando fue ciego físicamente. Dice que la Biblia dice que tuvieron que llevarlo porque ya no podía ver.
¿Qué le habrá pasado a Jesús cuando fue declarado ciego por el apóstol Pablo? Reflexionó. ¿Y por qué dice que por un tiempo? Porque Dios no quiere castigar eternamente al pecador. Como Pablo. Como Pablo también, que también fue ciego por un momento, por un tiempo, y luego cambió, gracias a Dios, por un milagro. Así que miren, el milagro no fue que el hombre quedara ciego, sino que después de un tiempo volviera a ver. Qué interesante. Él tenía que reconocer que el que le dio la vista fue aquel mismo que le dijo que estaba ciego, el Dios de Pablo, porque dice la Biblia que Pablo lo hizo estando lleno del Espíritu Santo. Entonces las maldiciones de Dios no son como la falsa religión las presenta. Mire que la falsa religión necesita un Dios enojado. Un Dios enojado al cual nosotros tenemos que aplacar. ¿Con qué? Que guardando este mandamiento, que guardando aquel, que no comiendo esto, que comiendo aquello. Hay que aplacar la ira de Dios. Esa es la religión falsa. ¿Por qué? Porque la religión falsa se enfoca en que el hombre tiene que aplacar la ira de Dios, en lo que el hombre puede hacer para que Dios sea agradado. Pero la religión verdadera muestra un Dios de amor, que es el que propicia la relación entre él y el hombre. O sea, la religión verdadera me muestra que Dios es amor y como amor quiere religar lo que se desunió, que somos nosotros. Nos desunimos de Dios y Él con su amor nos quiere volver a traer hacia Él. Así que, ¿qué religión estamos practicando y qué Dios estamos predicando? Sería bueno preguntarnos eso. Quería decir, es muy interesante y tocaste algo ahí también, que el área científica ya lo explica así también, que dijiste de que lo que le pasó a estos jóvenes fue para que se dieran cuenta que iban por un mal camino, eso de estar burlándose de personas, del prójimo, no importa si este era un profeta, si era un anciano, Lo que sea. era una persona, no debemos de burlarlo de nadie. Amén. Entonces, esto les sirvió para corregir su camino, o como a Bar Jesús, la ceguera, para saber que estabas ciego espiritualmente. En la comunicación no violenta se le llama, solo hay una forma de violencia, menciona el autor, que es Marshall Rosenberg se llama. Y él dice existe la violencia protectora, si lo traduzco así, violencia protectora. Y él dice que, por ejemplo, yo voy caminando con mi niño y vamos a la orilla de la carretera. De repente él ve un juguete en medio de la carretera, tal vez con una pelota, otros niños están jugando y una pelota cae en medio de la carretera. Y los niños cuando van a un juguete olvidan todo lo que está alrededor y se concentran en el juguete. Y este niño va corriendo y va por esa pelota. Entonces, ¿cómo reacciona el padre? Sí, señor. Es un jalón fuerte que y le va a doler. Y le va a doler. Y a esto le llama a él violencia protectora, porque es para proteger, es para salvar una vida. O al niño se le dice, no te subas ahí, pero es una altura que si él se cae de ahí no le va a pasar nada, no se va a quebrar ni un hueso ni nada. Y él sigue subiéndose ahí, entonces yo lo dejo porque sé que si se cae ahí no se va a quebrar, pero sí le va a doler y va a llorar un poco y va a aprender la lección. Entonces yo dejo porque si es de 3 pisos, ahí no le dejo que se tire. Pero él se sube ahí, digamos, a una mesa y está jugando y al final se cae. Y llora, yo voy, lo abrazo, lo cuido, lo contemplo. Y ese niño aprendió una lección por medio de la violencia protectora. O sea, yo pasivamente fui violento con él, no activamente, pero yo sabía que se iba a caer y dejé que se cayera. Porque yo sabía que si eso pasaba, él iba a aprender la lección y ya no lo iba a volver a hacer, lo iba a proteger de que no se cayera de un lugar más alto. Y es muy interesante que es justo lo que hace Dios, lo que explicaba, lo que hizo con Bar Jesús, lo que hizo con los jóvenes, estos jóvenes también, que se burlaban del prójimo. Gracias, muy bueno. Yo por mi parte ya terminé mis alocuciones. Yo creo que sí, es que ha quedado muy claro. Me ha gustado bastante las intervenciones y el complemento que se ha hecho. Ojalá en algún momento podamos hacer otra. Sí, no, esto hay que seguirlo haciendo. Y lo que dijiste también, porque yo lo tenía en mente, que Jesús no maldijo nada a excepción de una higuera. Pero ¿por qué la maldijo también?
fue para, porque aparentaba algo que no era. Al final, no sabemos si esa higuera después retoñó o se murió totalmente y ese abono dio vida A a nuevas otras, semillas, a total. otras. Pero no creo, aún ahí no creo que haya sido para destrucción completa. Yo No, yo creo que hubo tampoco. vida después de eso. En el mundo Es nada que, se destruye, todo se transforma. es que el Mm, final de esa higuera podemos verla. De hecho, esa higuera representaba al pueblo de Israel. Y sí, sí, Jerusalén fue destruida. Sí, digámoslo así, se secó. Pero Pablo dice que no erremos, que no, digamos, hablemos sin información, como que les dice. Porque al final a Israel le sucedió endurecimiento parcial, Para. pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. No, es que miren, ahí está todo lo que hemos dicho, y qué pena interrumpirte, ahorita sigues. Fue para ono, porque Pablo dice que fue endurecimiento para que nosotros los gentiles alcanzáramos también la misericordia, o sea, fue para abonar, para es una abonar. destrucción de bendición. Sí, sí, sí. Excelente. Es que ese es eso es lo que nos muestra la historia de la higuera. No hay mayor ciencia. De hecho, claro, podemos decir, se le quita el agua porque el agua es la que se retira y por eso se seca. Pero, o sea, pase lo que pase, Jesús dice un dato muy interesante luego de eso. Dice, um, os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diríais esta higuera o que se seque o que esta montaña se mueva al mar. Luego, Pablo en Corintios nos viene y nos dice, si yo tuviera fe para decir que los montes se movieran al mar y no tengo amor, no me vale de nada. O sea, Jesús tenía la fe para decir que los montes se movieran al mar. Jesús tenía la fe para decir que la higuera se secara. La pregunta es, ¿esa fe era real? ¿Esa fe tenía en esencia una sustancia? Y sí, tenía amor. O sea, Jesús lo hizo con amor, lo hizo con fe, es un acto de fe. Pero había amor detrás de eso, porque Pablo dice, si no, nada soy. Y Jesús sí que lo era. O sea, no nadie puede negar eso. Así que Claro. Amén. ahí Sí, sí. Fue una violencia protectora, una violencia con fin de salvar, de dar vida. Total. La Claro. destrucción de Jesús no es para acabar con la existencia, sino para mejorar la existencia. Esa es la verdad. uh-huh, Mm, uh-huh. mm, ¿Ok? excelente. Ha sido un privilegio compartir con estos dos eruditos de la palabra del Señor. Yo les digo así porque sé que estudian con amor. A ellos no les gusta que les diga así. Pero son estudiosos de la Biblia. No somos eruditos, no somos doctores, pero estamos inquietos por aprender no teoría, sino el amor maravilloso del Señor. Ha sido un placer, muchachos. Que Dios los siga bendiciendo. Últimas palabras, si quieren decirlas. Gracias Natanael, gracias Urri también, gracias por su aporte, a mí me gustó bastante, creo que nos complementamos súper bien en este estudio y nada, gracias a los que escucharon también, si les ha gustado déjense un me gusta y nada, y pongan en los comentarios también sus aportes para esta historia. Amén. Disfruté mucho de este estudio con ustedes, Yo también. enriquecedor. Aprendí bastante y espero que también tú que estás viendo el video hayas disfrutado bastante. Y como dijo Bastian, cada uno de nosotros vemos aspectos diferentes en la historia. Escríbelo, tal vez algo que nosotros no vimos y que tú sí lo viste, para seguir enriqueciendo este estudio. Muchas gracias. Nos vemos.